¿Cuántos han identificado que tienen un sueño en su vida que viene de Dios? Amén. Y yo quiero que leamos en Génesis 37, del 1 al 11, vamos a leer en esta mañana. Dice la palabra del Señor: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de sus hermanos, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataba manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. La colocamos delante de ti, Señor, y te pedimos que en tu nombre, Jesús, Señor, esta palabra, Dios, Señor, hable a nuestros corazones, Señor. Que así como me hablaste a mí, Señor, le hables a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana quiero hablarles de el sueño que viene de Dios. Soñar es algo humano, ¿cierto? O sea, nosotros soñamos porque es parte de ese reposo que nosotros necesitamos para retomar fuerzas, para que nuestro cerebro, que no descansa en trabajar, trabaje, pero yo creo que ya ordenadamente, porque ya no tiene como el impulso nuestro de estar haciendo otras cosas. Y es parte de esa esencia humana, el soñar. Pero en esta mañana no vamos a hablar de ese sueño que es el sueño natural, el sueño de recuperar la fuerza que tú has perdido. Vamos a hablar del sueño que tiene visión. Hay un sueño que tiene visión. Ese sueño que aún tú estando despierto estás pensando en ese sueño. Ese sueño que te lleva a que tu mente comience a planear cosas que tú has pensado. Ese es el sueño que queremos hablar en esta mañana. El sueño del que vamos a hablar hoy es el que tiene la capacidad mental de ver el futuro. La visión, o sea, el sueño tiene visión, ¿cierto? Y la visión generalmente va de la mano de un plan. O sea, cuando hablamos del sueño, no del sueño del dormir, por así decirlo, sino del sueño que nosotros tenemos, ese sueño va de la mano de un plan. Nosotros tenemos un plan que va dando rueda al sueño que nosotros tenemos. El sueño es una idea, un pensamiento que tenemos, el sueño normal que nosotros podemos tener, es un sueño de pensamientos, es un sueño que se constituye en un deseo de lo que yo quiero en el futuro.
Ojo, un deseo de lo que yo quiero en el futuro, el sueño humano. Hay cosas que nosotros podemos soñar, que podemos pensar, que queremos hacer y se constituye simplemente en un deseo de nosotros. Pero hay un sueño que viene de Dios y ese es el sueño que se va a hacer realidad. Porque algo que tiene el sueño de Dios es que el sueño de Dios para tu vida y para mi vida se va a cumplir. Eso es lo que diferencia del sueño nuestro. Nosotros tenemos sueños, yo sueño con viajar, ¿cierto? Pero si yo no actúo, si yo no me programo, si yo no ahorro, yo no voy a viajar. Simplemente en que se me va a quedar en un deseo. Pero cuando hay el sueño de Dios, ese sueño de Dios llega a nuestro corazón. La convicción que tenemos es que ese sueño se va a cumplir. Porque forma parte de un plan de Dios para nuestras vidas. Y los planes de Dios son perfectos. Esos planes vienen acompañados de todo lo que Dios ha determinado, de todo el proceso que Dios ha determinado para que ese sueño se cumpla. Es más, cuando Dios nos escoge a nosotros, porque Dios nos escoge, Dios no coloca un sueño y se lo da, no. Cuando Dios le da un sueño a uno es porque Dios lo ha tomado a uno, lo ha apartado para ese sueño. Y muchas veces nosotros podemos, aunque no lo entendamos ese sueño en el momento, Dios va a hacer todo lo que se requiere para que nosotros entendamos que somos parte de un sueño de Dios. Amén. Y hoy quiero hablar de un hombre que está en la palabra, el que acabamos de leer. Un hombre como José. Un hombre que estuvo en los planes de Dios. Y era un hombre que fue engendrado en la mayoría ya de edad de su padre Jacob, ¿cierto? Y por eso dice la palabra que lo amaba mucho. Él lo amaba y como lo amaba, tenía ciertos afectos especiales que hacían cosas que marcan la diferencia con los otros hijos. Dice la palabra ahí que Jacob le construyó una capa de diferentes colores. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista espiritual, podemos decir que es profético, que lo estaba ungiendo como rey, ¿cierto? Pero algo que yo entendí también a través de la palabra es que nosotros como padres tenemos sueños para nuestros hijos. Y esos sueños queremos, quizás algunas veces los sueños son sueños que nosotros no pudimos cumplir y que nosotros queremos que nuestros hijos los cumplan. Y yo decía, Señor, esa capa es quizás los sueños que el padre natural tiene para un hijo. Y mira que quizás así los otros hijos lo pudieron entender. Que había una capa especial que Jacob había colocado sobre la vida de José, que significaba un rey, que quizás era un significado de gobierno, de rey, pero que también era un sueño natural que él tenía para ese hijo. Y eso hace que sus hijos, el resto de sus hijos tuvieran envidia de él. Y hoy vamos a mirar la primera parte de las características que tiene el sueño que viene de Dios. Cuando un sueño viene de Dios, muchas veces no se entiende. Dice Génesis 37:5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Sabes? José estaba en ese momento quizás como estaba David. David estaba apacentando ovejas. José no era directamente el que estuviera apacentando ovejas, pero estaba dentro de ese proceso por cuanto él iba a vigilar a sus hermanos. Digamos que era el supervisor de los hermanos. José contó el sueño que Dios le había regalado. Y algo que llama la atención aquí, José, según dice la palabra, era joven todavía a esta edad, en este momento en que él recibe el sueño de Dios. Pero yo veía
que cuando José estuvo en la cárcel pudo inmediatamente identificar el sueño del panadero y del copero. Era el sueño de otro, pero cuando él recibe el sueño de él, no lo entiende en el momento. Y él lo que hace es que se lo cuenta a sus hermanos. En ese momento José no le preguntó a Dios si ese sueño tenía algún significado para él. Muchas veces tenemos sueños en nuestros corazones y no le preguntamos al que debemos preguntarle a Dios, sino que vamos a contárselo a otras personas. Vamos a consultarle a otras personas el sueño que nos ha dado. No entendemos el sueño, queremos que otro nos interprete el sueño. Y sabes, cuando a alguien tú le cuentas un sueño que Dios te ha dado, esa persona puede que lo entienda, puede que no lo entienda. Su padre también había tenido sueños, pero su padre Jacob lo había entendido el sueño que Dios tiene, ahí en Génesis 28, que lo hemos leído algunas veces. Y él sí entendió el sueño. José no lo entendió, simplemente él se lo comentó a los hermanos y los hermanos simplemente lo que hicieron fue que lo aborrecieron más. Este es un soñador, este vive soñando. Cuando un sueño viene de Dios, es revelado y confirmado de manera diferente. Dice la palabra en el versículo 9 que soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Había tenido un sueño, ahora tenía otro sueño. Cuando hay un sueño que viene de parte de Dios, Dios es el más interesado en confirmarnos ese sueño. Dios, como dice la palabra, nos hablará de diferentes maneras. Dios nos inquietará. Quizás hoy estamos haciendo cosas que hace muchos años atrás Dios nos la había hablado, pero que nosotros no la habíamos entendido. Y Dios está interesado en eso, en que nosotros podamos entender los sueños. José tuvo dos sueños en tiempos diferentes. No se dice, la Biblia no dice si fueron cercanos, si fueron lejanos, pero lo que sí dice es que nuevamente soñó. O sea, Dios estaba interesado en confirmarle a él que él tenía un sueño para él. Dios es el más interesado en confirmarte a ti que él tiene un sueño para ti. Él va a ser el más interesado. Quizás nosotros no nos hemos dado cuenta que somos parte de ese plan de Dios. Quizás no nos hemos dado cuenta que lo que hemos venido pensando, que el deseo de nuestro corazón es un sueño de Dios. Pero sabes, Él sí está interesado en que tú estés confiado y seguro de que ese es el sueño para ti. Fueron diferentes elementos y quizás diferentes cosas que él vio, ¿cierto? En una dice que fueron unas espigas, en otro dice que fue el sol, la luna, pero el mensaje era el mismo. Dios te puede hablar de diferentes maneras, pero sabes, el mensaje del sueño que Dios tiene para tu vida es uno solo. Y la revelación es lo que permite que el sueño, que nosotros podamos diferenciar entre el sueño que viene, que está en nuestro corazón y el sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Es a través de qué? De la revelación. Quizás cuando usted comienza en el Evangelio, usted comienza a decir, es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero estar en tal ministerio, es que yo quiero estar... Y llega un punto en que eso comienza a diluirse, eso se comienza a diluir y a usted... Llegó un punto en que se le olvidó que un día usted tuvo ese sueño. Y nuevamente Dios coge su corazón y le recuerda que ese sueño no era un deseo del corazón, sino que era un sueño de Dios. Y Dios lo toma nuevamente y lo trae
a ese punto donde Dios había colocado ese fuego y esa pasión por hacer la obra de Él. El sueño de Dios debe ser interpretado para ser entendido. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nosotros tenemos mucha intimidad con nuestro Padre Celestial, es más fácil que la revelación llegue a nosotros. Cuando usted tiene esa intimidad con Dios, es el momento en que usted puede apropiarse de los sueños y entender que usted es parte de un sueño de Dios. Dios está interesado en que pronto salgamos a cumplir ese sueño. Entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos identificar los sueños de Dios a través de ¿qué? A través de la revelación. ¿Y la revelación cómo llega? En la comunión con Él. En ese momento en que usted quizás un día Dios le hizo un llamado, en que quizás Dios puso fuego en su corazón para servirle, para predicar su palabra, y esos sueños, como le decía ahorita, se fueron diluyendo. Pero Dios está interesado en eso, en que usted pueda entender, tener la revelación que usted ha sido designado por Él, escogido, apartado por Dios para cumplir el sueño de Dios. Cuando Dios tiene un plan con alguien, se le aparece en forma de ángel, le habla de forma audible o le entrega un sueño. Cuando Dios tiene un plan con alguien. Yo creo que Dios tiene plan conmigo. Así es que usted también tiene que creer y tiene que preguntarle a Dios, Señor, dentro de tus planes, ¿qué parte me corresponde a mí? Cuando un sueño viene de Dios, otros pueden llegar a entenderlo primero que quien lo soñó. Hay momentos en que un hijo espiritual puede tener un sueño y se lo puede contar a uno. Y uno como padre espiritual lo puede entender, pero quizás el hijo espiritual no lo entiende y simplemente lo que hace es que se retrasa el cumplimiento del sueño de Dios. En el versículo 37, en la parte 8b, le dicen los hermanos de José, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? En el 37:10 le dice, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Sabes, los hermanos de José no eran entendidos en los sueños, pero supieron entender el sueño. ¿Qué estaban entendiendo ellos? Que Dios iba a levantar a José de una manera que iba a gobernar sobre ellos. Entonces, cuando el sueño de Dios viene, otros pueden llegar a entenderlo primero. Los que están a nuestro alrededor pueden entenderlo primero que nosotros. José había sido escogido por Dios. Él no era cualquiera para Dios. Estaba destinado para reinar sobre un pueblo. Y muchos años atrás, sus hermanos así lo vieron en el sueño. Pero aunque otros lleguen a entender la interpretación del sueño, puede suceder que sientan muy pocos deseos de que ese sueño se cumpla en tu vida. Eso le pasó a José. Los hermanos de José entendieron el sueño, pero ellos no estaban interesados en que el sueño de Dios se cumpliera en la vida de José. Ellos no estaban interesados, o sea, a ellos les preocupaba más el celo que tenían por ese hermano. Porque hay momentos en que nosotros podemos contarles sueños que Dios ha colocado en nuestros corazones, aún a nuestra propia familia, y en su celo, los celos de la familia van a ser piedra de tropiezo para que los sueños de Dios se cumplan sobre nuestras vidas. Hay momentos en que nuestra vida, en que no entenderemos que tenemos un sueño sobrenatural que procede de Dios.
¿Por qué? Porque muchas veces tenemos poca comunión con Dios. O porque nuestra mente es muy finita y no estamos preparados para la revelación de Dios. Debemos preparar nuestra mente para identificar los sueños que pueden llegar a transformar el futuro de toda una familia o una nación. Dios colocó en José ese sueño. José no lo entendió. Los hermanos de José lo entienden, y cuando los hermanos de José lo entienden, su celo se aumentó, y simplemente dice la palabra que ellos en la primera oportunidad que tuvieron, cogieron y lo intentaron matar, pero ahí se levanta Rubén, el hermano de José, e impide que lo maten. Sabes, cuando el sueño es de Dios, nadie matará ese sueño. Cuando el sueño viene de Dios, se levantará alguien que impedirá que ese sueño sea abortado. Cuando el sueño es de Dios, habrá un inicio de un proceso, de un plan de Dios para tu vida. Y que aunque en el momento parezca un plan que va a tener un final fatal, el final de este sueño será de victoria. Eso será lo que Dios tiene cuando el sueño, para nosotros, cuando Dios Él coloca ese sueño en nosotros. Porque dice la palabra que cuando los hermanos de José intentaron matarlo, Rubén se levantó y dijo, no lo matemos. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera muerto? Hubiera muerto ahí el sueño de Dios. Pero como el sueño de Dios no va a morir, sabes que aunque tú hayas desechado el sueño que Dios te ha dado, ten la seguridad que ese sueño se va a cumplir, porque el sueño de Dios no muere. Cuando el sueño que hay en tu vida es de parte de Dios, ese sueño no va a morir. Los hermanos de José intentaron acabar con la vida de José. Y ahí es cuando encontramos que dice la palabra que Rubén impide que José sea asesinado, y vienen y los compran los mercaderes. Y de ahí lo llevan al palacio, ¿cierto? Cuando el sueño viene de Dios, provoca resistencia. El sueño de Dios provoca resistencia. Dice la palabra del Señor en Génesis 37b, y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Jacob tenía sueños para su hijo. Yo creo que sí. Yo creo que, como les decía al comienzo, entendí que cuando le colocó esa capa era profética, pero también había un sueño de padre en el corazón de Jacob para su hijo. Y quizás él en ese momento entendió eso, pero aún en él hubo resistencia. Porque cuando le dice, ¿será que tu madre y yo iremos a postrarnos delante de ti? Lo primero que se van a resistir al sueño que Dios ha colocado en ti son los que te rodean. Y yo lo digo porque cuando mi esposo comenzó el ministerio, la primera persona que dudaba y que tenía resistencia era yo. Hasta el día que recuerdo que estando en la cocina de mi casa le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo te pido perdón, y a donde vaya mi esposo, ahí iré yo. Porque muchas veces la mayoría de las resistencias al sueño de Dios está en los que nos rodean, en nuestra familia. ¿Y quiénes son los que nos rodean? Nuestra familia, primeramente. ¿Sabes? Esto indica que a nadie le gusta que Dios use a otro. A nadie le gusta que Dios use a otro. Cuando usted lo vean haciendo la obra del Señor, se van a levantar voces en contra del propósito de Dios. Y ahí es donde usted tiene que identificar que esto no me detenga, porque yo estoy cumpliendo el sueño de Dios.
Tal vez ellos sintieron que tenían más autoridad, que eran pues merecedores de gobernar por ser mayores. Pero hay algo que tiene Dios, y es que Dios escoge al que Él le place. Dios no escoge por estatura, Dios no escoge por bonitura, Dios escoge al vaso que a Él le place para trabajar y para colocar sus sueños. Quizás hoy tú te puedes sentir como el más pequeño. Y Dios ya ha colocado un sueño especial para ti. Cuando eres juzgado, criticado, señalado, es porque Dios te ha dado lo que otros quisieran tener. Cuando Dios te ha dado lo que otros quisieran tener, vas a ser juzgado, vas a ser criticado, te van a señalar. Recordemos que el mismo Señor Jesús fue tratado como loco por sus hermanos. ¿Quiénes fueron los primeros que lo criticaron? Los hermanos del Señor Jesús, los religiosos de la época. El sueño de Dios siempre va a tener enemigos. Pero tú debes estar seguro y confiado que el sueño de Dios se va a cumplir. Nosotros estamos acostumbrados a aplazar sueños, pero Dios no aplaza sueños. Y yo lo entendí cuando leí el pasaje que dice que los hermanos de José lo metieron en la cisterna eso, y venían los mercaderes que lo compraron. Ni aún estando en las profundidades, el sueño de Dios se detiene. El sueño de Dios se va a levantar y Dios va a mostrar que con recursos que Él está enviando se va a iniciar el sueño de Dios. Porque aunque José era en ese momento vendido, hubo un dinero que se movió. Algo Dios hizo, pagó Dios algo para que el sueño de Dios se comenzara a caminar. Los sueños de Dios no se van a detener por nada, los sueños de Dios van a avanzar, porque cuando Dios determina algo, Él lo cumple. Así es que cuando un sueño viene de Dios, debes estar convencido que ese sueño que viene de Dios no va a morir. Ese sueño de Dios comienza, ese sueño de Dios va a marchar. Ningún principio va a ser fácil. Porque dice la palabra que José fue perseguido, que José fue acusado por una mujer, que estuvo en la cárcel, pero el sueño de José tuvo cumplimiento. Porque cuando José estuvo en la cárcel, yo decía, Señor, en el momento de la mayor dificultad es cuando nosotros entramos en comunión contigo, cuando nosotros entendemos la revelación, y será tan grande que aún comenzaremos a interpretar los sueños de otros. Dios nos dará esa capacidad de interpretar los sueños de otros. Sabes, Dios tiene sueños para ti. Cuando Dios te escogió a través de su palabra, cuando tú abriste su corazón para que Él entrara, Dios colocó los sueños de Él para tu vida. Y el primer sueño que Dios colocó es el sueño de compartirle a otros de la palabra. Que tú puedas entender que un día tú fuiste salvo, que fuiste rescatado por el Señor, y que el sueño de entender que ese sueño que Dios colocó en ti es un sueño que tú tienes para que tu familia se convierta, para que otras personas se conviertan. En estos días hablábamos como familia y decíamos que nosotros sabemos que las circunstancias actuales de los países no son fáciles, pero que nosotros entendemos y sabemos que el propósito de Dios es que muchos sean salvos. Porque para Dios, el hacer así significaría que las naciones que tienen mayores dificultades desaparecieran. Pero que el sueño de Dios es que en esas naciones haya muchos salvos. Y sabes, tú y yo somos parte de ese sueño de Dios. Somos parte de ese sueño. Entonces nadie puede decir que no tiene un sueño de parte de Dios.
Porque si Dios te escogió a ti para ser salvo, es porque Él quiere que tú también le compartas a otro de la poderosa palabra del Señor. Y eso forma parte del sueño de Dios. Muchas veces creemos que el sueño de Dios simplemente es que me haga pastor, que me haga profeta, que me haga evangelista. No. El primer sueño que Dios colocó y que lo colocó en el corazón de todos nosotros es que nosotros prediquemos su poderosa palabra. Es que nosotros llevemos a salvación a otros. Es que nosotros podamos decirle a otros, sabes que un día yo estaba en esa circunstancia, pero sabes, alguien llegó y me compartió de Jesús y ese Jesús salvó mi vida y me tiene hoy en la condición que tú me ves. Dios tiene un sueño para ti. Y algo que yo entendía cuando leía este pasaje es que cuando el sueño de Dios se va a cumplir, muchas veces nuestros padres se quedarán con los sueños de ellos en las manos. Y lo entendí porque yo cuando leía que la capa fue lo que los hermanos rasgaron, pero van y se la entregan a Jacob. Yo dije, Señor, si esa capa significaba un sueño del Padre terrenal para José, ese sueño se le devuelve a las manos del Padre. Pero el sueño del Padre celestial es el que avanza. Cuando alguien ha sido escogido por Dios, el sueño de Dios va a avanzar. Aunque como padres nos podamos quedar en nuestras manos con el sueño, quizás el padre dijo, es que mi hija va a ser médico, mi hija va a ser ingeniera, mi hija va a proyectar eso. Pero un día Dios le plació tomar a ese hijo, colocar el sueño de él, y el sueño que va a prevalecer es el sueño de Dios. Ese es el sueño que va a prevalecer, el sueño de Dios. Y entendí que como padres debemos estar prestos a entender los sueños, el sueño de Dios para la vida de nuestros hijos. El sueño de Dios para mis hijos. ¿Cuál es el sueño de Dios para mis hijos? Sí, tenemos que formarlo, tenemos que hacer planes, tenemos que tener deseos de cómo queremos ver a nuestros hijos, pero también cuál es el sueño de Dios para mis hijos. Y yo te invito a que en esta mañana te coloques en pie. Y ahí donde tú estás, dile, Señor, ¿cuál es el sueño que tú tienes para mi vida?